Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Y nos da mucho gusto que nos podamos hoy reunir, seguir siendo bendecidos por el Señor, seguir siendo ministrados por su palabra, por su espíritu, enseñados. Es su deseo. Él quiere enseñarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere que aprendamos más de Él. Y bueno, en esta mañana agradecemos a Dios esa oportunidad de seguir aprendiendo. Yo no sé a usted cómo le esté ayudando su palabra, lo que hemos estado estudiando, estas preciosas palabras de Jesús que nos muestran el Evangelio, que nos guían al Evangelio, que nos enseñan cuál es el camino que nosotros debemos caminar para estar con Él. Y bueno, yo quisiera hoy pedirle que juntos hagamos una oración, ahí donde está usted. Hagamos una oración pidiéndole a Dios su ayuda, su bendición, para que nosotros podamos ser ministrados, bendecidos con su palabra en esta mañana, en esta tarde, en este día. Que el tiempo que estamos invirtiendo en esto sea de mucho provecho para nuestras almas. Entonces le invito a que juntos hagamos una oración. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos, como cantábamos hace un momento, en tu trono de gracia tú estás. Padre, hoy nos acercamos a ti pidiéndote que, así como nos has estado bendiciendo a través de tu palabra, nos bendigas hoy también, Señor, a cada persona que hoy por este medio está escuchando tu palabra, y en todo lugar donde está escuchando tu palabra, Señor, siendo ministrado en su vida, en su corazón, en su alma. Padre, tú le bendigas, tú le ayudes. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos conocerte, necesitamos entender tu evangelio. Te pedimos tu bendición, Señor, te pedimos tu ayuda, que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Bien. Recordará que hemos estado estudiando el pasaje de Juan 7, los versículos 37 al 39. Yo le pido que me acompañe en su Biblia. Vamos a seguir con el estudio de estos pasajes, porque son muy ricos, es mucha la enseñanza que trae el Señor Jesús. Usted recordará todo lo que hemos estado hablando. No desaprovecha esta oportunidad de hablarle a las personas acerca de Él mismo, acerca de cuál es el camino para la vida plena, la vida espiritual plena. Entonces, si me acompaña en su Biblia, vamos a leer nuevamente Juan 7, versículo 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el pasaje en el que nos vamos a estar centrando en el estudio del día de hoy es el verso 39. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A manera de introducción, como he creído conveniente, hemos estado teniendo un recordatorio de la enseñanza anterior, porque en este caso sí están hiladas estas tres enseñanzas, están hiladas, están unidas,
y es importante que nosotros tengamos claro de qué viene hablando el pasaje, lo que hemos explicado acerca de este pasaje, para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, a manera de recordatorio, hace 15 días hablábamos de que en el momento en que el Señor Jesús se puso en pie y a gran voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es evidente, lo decíamos, es evidente que estas palabras tienen un significado espiritual. No se estaba refiriendo el Señor Jesús a algo material, sino a lo más importante, a las cuestiones espirituales. Y esta sed de la cual el Señor Jesús está hablando aquí, decíamos nosotros que significa aquella preocupación del alma afligida por su distanciamiento con Dios. O sea, está hablando de aquellas personas que por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver el día de hoy, es el tema, han sido despertadas, su alma ha sido despertada, su conciencia ha sido despertada, y entonces ya tienen una conciencia de su condición espiritual, de su condición ante Dios. Ya están conscientes que por sus maldades, por sus pecados, están distanciadas de Dios, están enemistadas con Dios y viven una vida espiritual muerta, de muerte. Esta sed significa aquella preocupación de las personas por su maldad, por el pecado en el que viven las personas, y bueno, así como la sed produce un deseo de ser saciada, bueno, así estas personas tienen un deseo de ser perdonados, de ser reconciliados con Dios, de que Dios les perdone sus maldades, de que Dios traiga una nueva vida, de que Dios traiga algo fresco a sus vidas. Eso es esta sed de la cual está hablando aquí el Señor. Significa aquella tristeza en la que viven todas las personas que están sin Dios, viven en esta tristeza, en este vacío, en esta soledad, en esta ansiedad y en esta depresión. Esta sed significa una grande necesidad de Dios, significa una gran necesidad de su alma que necesita urgentemente la ayuda y el alivio. Decíamos que todo verdadero cristianismo inicia con el reconocimiento de que somos pecadores, de que merecemos el infierno y de que somos culpables y estamos vacíos. El camino al cristianismo es ser conscientes y reconocer de manera sincera, de corazón, de lo más profundo de nosotros, que estamos perdidos, que somos culpables ante Dios, que no alcanzaremos el camino de la salvación hasta reconocer que estamos perdidos, que el primer paso hacia el cielo es estar completamente convencidos de que merecemos el infierno. Y hace 8 días, cuando el Señor Jesús, estudiamos que cuando el Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Y ahí el Señor ponía cuál es la condición para poder saciar esa sed, para poder saciar esa necesidad del alma. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Habrá un cambio, habrá una vivificación en aquellos que creen en Jesús. La condición para que esa plenitud del alma venga a la vida de las personas vacías, culpables, es creer en Jesucristo. Es a través de la fe en Jesucristo que podemos hacer. Y hace 8 días nosotros hablamos de 3 aspectos importantes de lo que implica creer en Jesús. Porque hay muchas personas ahí, a lo largo de los años, ha habido tantas doctrinas equivocadas, esparcidas por tantas religiones equivocadas, que tienen una doctrina equivocada y que así la enseñan y así la aprenden las personas, y entonces tienen una idea muy superficial de lo que es creer, de lo que es fe. Tienen una idea equivocada de lo que es creer en Jesús, muy superficial, que no trae verdaderos cambios, que no trae verdadera vida, que no soluciona el problema definitivamente, el problema del que estamos hablando, de esa sed, de esa necesidad espiritual. Y entonces nosotros hace 8 días hablábamos acerca de 3 aspectos importantes de lo que implica creer. Decíamos que la fe en Cristo es el llamado
que nos hace el Evangelio y el medio para recibir el regalo de la salvación. Es el medio que Dios dispuso. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Él también dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, allá en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 28. De tal manera, amados, que es solo por fe que nosotros podemos ser perdonados y ser salvos. Y por eso es que el contenido de la predicación apostólica era el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo implica por lo menos los tres aspectos de los cuales hablábamos la semana pasada. El sentido más completo de la palabra o de las palabras confianza en Cristo incluyen por lo menos tres elementos y los estudiamos la semana pasada. El primer elemento era confiar en su persona. Hablábamos y estudiábamos que creer en Jesús implica conocer su naturaleza divina, la naturaleza divina del Señor Jesús y su naturaleza humana. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, y nosotros tenemos que creer cada aspecto de estos elementos, de esta parte de la persona de Jesús. También es muy importante que a través de la Escritura nosotros estemos estudiando los atributos, el carácter de Jesucristo. Y es a través de la palabra que nosotros podemos accesar a todo este conocimiento. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo es el carácter de Jesús, todos sus atributos divinos. Y es importante que nosotros estemos conociendo eso a través de la palabra, pero además creyendo en ellos, creyendo lo que la palabra nos dice acerca del carácter de Jesús. Y el último elemento del cual hablábamos es que nosotros debemos confiar en sus palabras. Es decir, tomar en serio todas las cosas que Jesús dijo y enseñó, sus afirmaciones, sus mandatos, sus promesas, sus advertencias deben ser tomadas con la seriedad debida. Todas estas cosas tienen que ver con la verdadera forma de creer en Jesús. Nuestra fe necesariamente descansa en estas realidades acerca de Cristo, su persona, su obra y sus palabras. Bien, habiendo hecho un breve recordatorio acerca de las cosas que hemos estado hablando, de los pasajes previos del verso 37 y del verso 38, pasamos a estudiar el día de hoy el verso 39, que es, en mi percepción, es algo muy importante. Es algo muy significativo inclusive. Entenderlo puede implicar el entrar al beneficio de la salvación. Desconocerlo puede perjudicar mucho este hecho. Entonces, por eso es que quiero dedicarle yo este espacio a que nosotros hablemos acerca del verso 39. Si me acompaña en su Biblia, el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí el apóstol Juan, aquí ya en el verso 39 ya no está hablando Jesús, como en el verso 37 y en el verso 38. En el verso 37 y 38 son palabras de Jesucristo, y en el verso 39 es una aclaración muy oportuna del apóstol Juan. Una aclaración muy oportuna, muy significativa y muy importante, porque a la declaración del Señor Jesús cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y inmediatamente viene este versículo y la aclaración: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquí es como si Juan estuviese diciendo, esto dijo respecto del Espíritu, es decir, esos ríos de agua viva de los cuales está hablando el Señor Jesucristo, esos ríos de agua viva que correrían del interior del creyente, del interior de aquella persona que crea en Jesucristo, que deposite su confianza, se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Dios,
Esos ríos de agua viva, el Señor Jesús los está comparando a lo que produce el Espíritu Santo que mora en un creyente. Una abundancia, vida. Y entonces, entender esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos esta aclaración que Juan está diciendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Porque nos aclara la figura utilizada por el Señor Jesús respecto a la abundancia de la vida cristiana. De tal manera que nosotros podemos entender que la vida cristiana no es algo natural, no es algo terrenal. La vida cristiana es algo sobrenatural, es algo espiritual. Esa es la esencia de la aclaración de Juan en el verso 39. Lo que nos está diciendo no es algo material, no está hablando de algo físico. No es que cuando una persona se entrega a Jesús y cree en Él, entonces físicamente o literalmente de su interior estarán brotando ríos. No. Él estaba hablando de que esa abundancia que representan los ríos tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquella persona que se entrega en fe a Jesucristo. Lo que nos está queriendo decir es que cuando una persona se entrega a Jesús, cuando una persona cree verdaderamente en Jesús, y aquí quiero entonces que usted entienda que estoy haciendo una referencia a la fe bíblica, a la fe escritural, no al mero hecho de creer como muchas personas conciben el creer en Dios, o conciben el creer en Jesús, o conciben la forma superficial de tener fe en Jesucristo. Estamos hablando de que algo sobrenatural sucede. Estamos hablando de que algo poderoso actúa en nosotros en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Y esto tiene su importancia en el hecho de que, le recuerdo, Jesús está hablando a personas sin Dios. Jesús está hablando a personas necesitadas. Jesús está hablando a personas que están muertas espiritualmente. Jesús le está hablando a personas que están esclavizadas de sus pecados. Jesús le está hablando a personas que el final de sus días será la condenación eterna. A ese tipo de personas le está hablando el Señor Jesucristo. Y entonces, de ahí radica la importancia de entender esto. Porque lo que el Señor Jesús les está diciendo es: aquella persona que deposita su confianza en mí, sucede algo sobrenatural, sucede algo poderoso, sucede algo que no está en las manos de los hombres, no está en las manos de ningún ser humano, está en manos de Dios. Dios es el que hace todas estas cosas. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu que Él hace morar en el creyente, eso sobrenatural, ese poder transformador. Por eso es que el apóstol Pablo, le recuerdo como en aquel primer capítulo él dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es esto. El Evangelio es creer en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo es las buenas nuevas, Jesucristo es las buenas noticias. Y el apóstol Pablo dice: ese evangelio es poder de Dios para salvación. Si me acompaña usted al libro de Ezequiel, este pasaje ya en algún momento lo he tocado. Si me acompaña usted al libro de Ezequiel, capítulo número 36, verso 25, quiero que recordemos aquellas palabras de Dios a través del profeta respecto de la obra sobrenatural y poderosa que Él hace y de la cual estoy hablando. Porque muchas personas piensan y tienen el camino del Evangelio, el camino del cristianismo, lo tienen, ya lo he dicho en algunas ocasiones, y creo que en lo que respecta a mí es algo muy importante.
por lo que veo en las personas allá afuera que no conocen a Dios y a las cuales cuando se les habla acerca del Evangelio, acerca del cristianismo, acerca de entregar su vida a Dios, en su mente lo primero que viene son cambios humanos. A muchas personas les viene que cuando uno les predica el Evangelio, luego algunas personas rechazan y dicen, es que yo ya tengo mi religión y no pienso cambiarme de religión. Cuando uno les habla de Jesús, cuando uno les habla de creer en Jesús, cuando uno les habla del Evangelio, ellos traducen eso en cambio de religión. Ellos traducen como que les estamos invitando a ser parte de un nuevo movimiento o de otro movimiento diferente al que ya pertenecen. Y eso es totalmente equivocado y eso es error. Porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de esto que le acabo de decir. Estamos hablando de eso sobrenatural. Y a lo mejor entiendo que en un principio le cause dificultad. Por eso quiero que leamos lo que dice Ezequiel aquí en el capítulo 36, verso 25. Está hablando Dios. Y está hablando de la obra sobrenatural, poderosa y transformadora que Él y solamente Él realiza en la vida de las personas. Dice así el verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Recuerde que la Biblia tiene muchas figuras, tiene muchos símbolos. Y aquí Dios está poniendo figuras para que eso nos ayude a nosotros a entender de manera más sencilla de lo que Él está hablando. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjese lo que dice el verso 26. Os daré un corazón nuevo. En ninguna parte del versículo dice que nosotros nos podemos hacernos un corazón nuevo. Más bien nosotros, estando tan acostumbrados a hacer lo malo, no se nos da el hacer lo bueno. El hacer lo bueno en los conceptos de Dios. Dice verso 26, os daré un corazón nuevo. No es cambiar el corazón viejo, darle una chapeadita. No es enseñar al corazón viejo a portarse bien, no. Es literalmente dar un corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Note usted cómo dice, quito el viejo y pongo un nuevo. Es un cambio, es una transformación. No es que al corazón de piedra se le da un tratamiento para que ya se medio ablande. Y es que ese es el concepto que muchas personas tienen. Lo que quiero que entiendan a través de este pasaje que estamos leyendo es que es un acto sobrenatural. Es algo espiritual lo que sucede. Dios hace algo espiritual poderoso en nosotros que nos cambia de tal manera que el apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas. Dice el verso 27, pondré dentro de vosotros, note bien, porque de esto vamos a estar hablando, mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando una persona deposita su fe en Jesucristo, Él viene y pone dentro de la persona que deposita su confianza en Jesús, su espíritu. Y es su espíritu el que hace toda esta transformación. Todo esto que puede cambiar a una persona, a la más perversa, a la más corrompida, a la más enviciada, la puede transformar en una persona nueva. Escuche lo que le estoy diciendo. De tal manera que usted no se conforme con moralizarse. Usted no se conforme con ser mejor. Usted no se conforme con que ahora ya no digo y ya no hablo como antes hablaba. Usted no se conforme con que ahora ya no me visto como antes me vestía. Con que ahora ya no trato a los demás como antes los trataba. No se conforme con eso, porque no estamos hablando de cosas que un humano tiene que hacer. Estamos hablando de lo que Dios hace dentro de las personas, de adentro hacia afuera, del corazón, del alma, del espíritu.
Verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es el detonante. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros es el detonante del cambio. Dice, una vez que dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos. ¿Con cuántas personas he hablado? Seguramente usted, hermano o hermana, ha platicado con personas que cuando le empiezan a decir de buscar a Dios, ese concepto equivocado que tienen de Dios, de la vida espiritual, de la vida cristiana y de la Biblia, luego aflora, luego sale adentro y dice, es que es tan difícil, es que es tan difícil. Yo le digo una cosa, vivir el cristianismo no es difícil, es imposible para el ser humano caído, es imposible para aquel que es esclavo de sus pecados. Es imposible para aquel que tiene el espíritu viejo, donde el hombre viejo es el que reina, es el que gobierna. Pero cuando Dios pone su espíritu dentro de nosotros, Él hace que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos y que guardemos su palabra. Él es el que nos ayuda a caminar. Verso 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. La distinción, la característica del único pueblo de Dios es que el Espíritu bendito de Él mora en cada uno de los miembros de ese pueblo, de los integrantes de ese pueblo. No puede haber cristianismo sin el Espíritu Santo. No puede haber vida espiritual sin el Espíritu Santo. Es eso. Y es eso lo que Jesús le estaba diciendo a todas esas personas. Mi Espíritu Santo morando dentro de ustedes los hará que esa necesidad espiritual que tienen sea saciada. Y no solamente sea saciada, sino que también ustedes puedan vivir de una manera plena. Verso 29 dice, los guardaré de todas vuestras inmundicias. De Él viene la transformación. Entonces, insisto en esto. Estos ríos de agua viva de los cuales el Señor Jesús está hablando, ríos que vienen a una persona que creen en Jesucristo, que depositan su fe en Jesucristo, no es algo humano, no es algo terrenal, no es hacer cambios en nuestra conducta solamente, no es moralizarnos solamente, no es dejar de hacer algunas cosas malas, no es dejar de decir malas palabras y portarnos bien o portarnos correctamente. Lo que le quiero decir, o más bien lo que Jesús nos está diciendo y que Juan está aclarando, es que hay un cambio en el interior de las personas. Hay un cambio en el interior de las personas. Y ese cambio interior es el que promueve el cambio exterior. Pero lo primero es un cambio de corazón que transforma todo nuestro ser, que transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Nos reta a confrontar los pensamientos, las ideas, los conceptos, la forma de pensar que teníamos, y la renueva totalmente. La renueva. De tal manera que es ahí donde empieza todo el cambio y toda la transformación. Nos ayuda a mirar todas las cosas de la vida, de nuestra persona, de las demás personas, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Todas las cosas de la vida nos ayuda a verlas de una manera diferente, con los conceptos de Dios que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, que su palabra pone dentro de nosotros. Y entonces empieza a ayudarnos a vivir conforme a eso, y ya no conforme lo que yo pensaba, lo que yo sabía, lo que yo aprendí estando sin Dios ahí en el mundo. Leíamos en Ezequiel que hay un nuevo corazón, nuevos sentimientos, nueva forma de razonar,
nueva forma de pensar, cosas nuevas y además un nuevo espíritu. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que cuando estamos sin Dios, nosotros somos gobernados por el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que gobierna y opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Cuando estamos sin Dios y no somos gobernados por su Espíritu Santo, somos gobernados por otro espíritu, que no es de Dios, que no es el de Dios. Y ese es el espíritu que nos lleva a hacer todas las cosas contrarias a Dios. Es un mal amo, es un amo cruel, porque además de que le servimos a ese mal espíritu que no es el de Dios, no somos felices, vivimos muy miserables. Y al final de los días nos condena y nos lleva al infierno. Entonces, no es solamente un concepto de ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente. No es eso. No es un quiero cambiar de vida para ser feliz. Esto de lo que le estoy hablando es un me voy a entregar a Dios creyendo en Jesucristo. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, verso número 38. Hechos, capítulo 2, verso número 38. Dice así la Escritura, verso 38 de Hechos 2, Pedro les dijo, anote bien, porque esto que Pedro dijo es algo similar, en otras palabras, a lo que Jesús les dijo en Juan 7. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Note, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo, solamente que en otras palabras. Porque creer en Jesús implica arrepentimiento, como lo vamos a ver ahorita. Implica arrepentirnos de nuestros pecados. Implica rendirnos a Él. Implica rendirle cuentas. Implica ser honestos, sinceros y decirle las cosas que hemos hecho mal, cómo ha sido nuestra vida. Él las sabe, Él nos conoce, Él siempre nos ha visto. Nuestras maldades Él estuvo ahí viendo cuando las hicimos. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento indica una actitud de humildad y de rendición ante Dios. Le dicen, me rindo ante ti y te confieso todo lo que he hecho. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros. El don del Espíritu Santo es ese, morando en nosotros. Y ya una vez que está en nosotros, yo quiero hablarle ahorita en este momento, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? Una vez que ya mora en nosotros. Una vez que ya está en nosotros. Quiero decirle que de todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande y más importante que la presencia del Espíritu Santo. Ese es el don más grande. Sin el Espíritu Santo en el mundo, sin el Espíritu Santo influenciando a las personas, no hay nada espiritual. No hay vida espiritual. No hay el que nosotros podamos inclusive tener esa sed, porque hablábamos y decíamos que esa sed del alma, y lo que nos hace conscientes de esa necesidad o de esa sed, es el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, amados, no hay vida espiritual. Estaríamos condenados, perdidos y sin esperanza. De tal manera que entonces el don más importante dado por Dios a la humanidad es el Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y muchas actividades.
No me va a ser posible hablar de todas ellas en este momento, en esta transmisión, porque hay mucho que hablar acerca del Espíritu. Sin embargo, quiero decirle que en el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, el Señor Jesús habla mucho de él. Entonces ya tendremos oportunidad más adelante y en otros capítulos y versículos de seguir hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por ahora quiero decirle algunas cosas básicas, algunas cosas importantes que nos ayudan a entender cómo es que nosotros podemos llegar a esa vida espiritual plena, a esa saciar nuestra sed o nuestra sed espiritual a través del Espíritu Santo. Con mi familia, con mis hijos, con mi esposa hemos estado estudiando acerca de esto y créame, nos llevamos varios días estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Entonces no es rápido, la Biblia es abundante en ello y gracias a Dios por eso, porque podemos entender muchas de esas cosas. Podemos nosotros tener claridad acerca de la obra, del trabajo del Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestras vidas, que yo quiero compartir algunas cosas de todas estas funciones y actividades que el Espíritu tiene en nosotros. Y con esto quiero animarte a que entiendas que la vida cristiana no es una vida, insisto, que tú tengas que hacer, algo que tú tengas que realizar, algo que tú tengas que cambiar tú. El Espíritu Santo tiene funciones y tiene actividades. Y te quiero enumerar algunas de ellas. En primer lugar, quiero decirte que Él obra en el corazón de todas las personas en todas partes. Hay gente que rechaza al Espíritu Santo. Hay gente que tiene la influencia del Espíritu Santo, que le hace entender su necesidad de Dios, que le hace entender las consecuencias trágicas de sus maldades, de sus pecados, de su alejamiento de Dios. Pero hay personas que aman tanto su pecado, están tan endurecidas que rechazan todo ello. Pero el Espíritu Santo está hablando y obrando en el corazón de la gente en todas partes. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Jesús le dice a sus discípulos que Él enviaría el Espíritu Santo al mundo para convencerlo de pecado, de juicio y de justicia. El hecho de que una persona esté consciente de su maldad, de su necesidad, es obra del Espíritu Santo. Está obrando en él. ¿Para qué? Para que busque a Dios, para que se angustie, para que tenga esa aflicción del alma y que se vea perdido y que se vea extraviado y que reconozca la necesidad de Jesús como Salvador. Eso es, y para eso es lo que hace. Todos los seres humanos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o que no lo admitan, porque hay gente que no lo quiere reconocer, que no lo quiere admitir. Pero eso, independientemente de eso, tienen una conciencia de Dios, porque el Espíritu de Dios aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores, de que están mal. La respuesta a esa convicción, la respuesta del ser humano a esa convicción de pecado que el Espíritu Santo trae, es la salvación. Dios los lleva al perdón de pecados y a la salvación. Y entonces ya una vez que Dios nos perdona y una vez que Dios nos salva, una vez que somos salvos y que ya pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Si me acompañas a Efesios capítulo 1, es un pasaje que ya leímos en alguna enseñanza pasada, pero quiero que la volvamos a leer. Efesios capítulo 1, porque dice algo muy importante. Dice el verso 13 en adelante: en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído de él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note cómo después de que el Espíritu y la obra de la palabra de Dios transforman, dice aquí, habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, después de que somos instruidos, nuestra mente, nuestra conciencia es instruida por la palabra de Dios y por la influencia del Espíritu Santo, nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el evangelio, viene la salvación, el perdón de pecados, y Dios nos salva, y después dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos sellados, y eso es una garantía, como lo acabamos de leer, una garantía de que somos sus hijos, una garantía de que Él va a estar con nosotros. Ahora, si me acompaña por favor a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 14 y verso 16. Note cómo el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo morando en nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo ya morando en nosotros es ayudarnos a tener conciencia, certeza y convicción de que somos hijos de Dios, de que nos ha perdonado, de que nos ha salvado, de que su gracia nos alcanzó. Y aunque vengan pensamientos del acusador, del enemigo de nuestras almas, diciéndonos que no, que cómo es posible que nos sintamos ya bien, habiendo hecho todas las cosas que hicimos, el Espíritu Santo viene a recordarnos de que ahora somos hijos de Dios. Y eso, ¿cuánta paz trae? Esto es glorioso y esto es muy importante porque esto nos quita la conciencia condenada por nuestras maldades, por nuestros pecados. Pero el hecho de que el Espíritu Santo nos dé convicción, certeza de que hemos sido perdonados y hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, nos quita la conciencia condenada, nos libra de pensamientos de obras muertas. ¿Cuáles obras muertas? Todo lo que hicimos antes sin Dios, todo lo que hacíamos sin Dios, en nuestra vida sin Dios, todo eso son obras muertas. Aún las mejores, nuestras mejores obras, eran obras muertas, no tenían ningún beneficio, ningún provecho para nadie. Para nadie. Pero eso que infunde el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos libra de esos pensamientos, nos da paz y nos da esperanza. Nos da esperanza. Jesús dijo que Jesús nos enviaría al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía, allá en Juan 14. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No quiero abundar mucho en este pasaje. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio de Juan y evidentemente vamos a llegar, primero Dios, al estudio de ese pasaje, que es un pasaje muy importante y que nos sigue hablando acerca de las funciones del Espíritu Santo. No quiero abundar en ello, sin embargo, sí quiero decir algunas cosas importantes para efecto de lo que estamos hablando hoy, porque el título de nuestra enseñanza es que el Espíritu Santo es la razón de nuestra plenitud. Entonces, esta palabra griega de consolador, traducida, o más bien en el idioma original, significa alguien que es llamado al lado de, alguien que está junto a, alguien que está acompañándonos, y tiene la idea de alguien que anima, alguien que exhorta, alguien que enseña, alguien que guía. Entonces, este consolador morando en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que aquí Jesús le pone este nombre,
tiene la idea de alguien que nos va a animar, de alguien que va a estar con nosotros, de alguien que nos va a enseñar, de alguien que nos va a guiar. Y esto también nos da mucha certeza. Y esto también nos da mucha seguridad. Porque a veces nosotros, cuando no sabemos qué está pasando, cómo son las cosas, podemos confiar que el Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro guía, es nuestra luz. Entonces el Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los hijos de Dios, de los perdonados, de aquellos que les ha sido dada la fe verdadera, la fe genuina. ¿Me acompaña en su Biblia, por favor? ¿Me acompaña en su Biblia Romanos capítulo 8, verso 9? Romanos 8, verso 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo le decía, no hay cristianismo si no hay Espíritu Santo. No hay vida espiritual, seguimos muertos si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y esto no es algo que nosotros hacemos. Dios hace morar su Espíritu en nosotros cuando creemos en Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, aquí adelante. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Espero que ya lo tenga. Dice así, a manera de pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Jesús envió al Espíritu como una compensación por su ausencia, para llevar a cabo las funciones que él hubiera hecho si estuviera o si hubiera permanecido físicamente entre nosotros. Cuando Jesús llama al Espíritu Santo Consolador, también quiere decir que es uno igual a Jesús, con las mismas características, con el mismo carácter, uno igual a Jesús, uno igual a Jesús morando dentro de nosotros, dentro del creyente. Entre estas funciones que ejerce el Espíritu Santo en la vida del creyente está el de revelarnos la verdad. Cuando una persona comienza a caminar en los caminos del Señor, cuando una persona nace del Espíritu, es recién convertida, recién nacida, nosotros constantemente insistimos en que una de las cosas más importantes de la vida espiritual es el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de las Escrituras. Y entonces, igual, lo mismo, muchas personas me dicen, es que es difícil entender la Biblia, es difícil que nosotros podamos entenderlo, porque hay muchas cosas que son difíciles de comprender. Ante ese argumento, Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos revela toda la verdad. Cuando el Hijo de Dios de todo corazón empieza a buscar a Dios en su palabra, la presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, ahí en el capítulo 16 de Juan. ¿Cuánta confianza debe producir esto en nosotros? Que cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. Él va a hacer que nosotros aprendamos correctamente de la palabra de Dios. Entonces, no hay temor, no hay por qué temer entregarnos a Dios. Él ha provisto todas las cosas y el recurso en el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar adelante en la vida cristiana. Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en relación con la adoración, con la doctrina y con la vida cristiana. En días donde hay tanta confusión, porque hay tanta
falsa doctrina, el Espíritu Santo fue enviado a nosotros y a morar en nosotros para que nos guíe a toda verdad. Por eso es que todas esas personas que llenan los auditorios de todos los falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos pastores, todos esos de la prosperidad que solamente engañan a las personas, ¿por qué cree que no le brilla la Escritura? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque toda esa gente de ahí no ha nacido de nuevo. Porque toda esa gente de ahí sigue esclava de sus pasiones, de sus pecados como la avaricia. No les brilla la Escritura, no pueden entender que lo que les está enseñando ese falso apóstol, ese falso pastor, está mal, está torcido, son herejías. Pero a ellos no les brilla porque no tienen el Espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo el que revela en nuestras mentes, de nuestro corazón, todo el consejo de Dios en relación con la doctrina y la vida cristiana. Entonces Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrándonos el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Si nosotros no tuviéramos esa guía, si nosotros no tuviéramos la dirección del Espíritu Santo, estaríamos expuestos constantemente al error. Constantemente. Estaríamos expuestos a nuestras malas interpretaciones. Una parte crucial de la verdad que Él revela es que nos ayuda a entender que Jesús es quien dijo ser. Y qué importante es para el cristiano que nosotros entendamos que Jesús es quien dijo ser. El Espíritu Santo nos convence de la divinidad y encarnación de Cristo, su identidad como el Mesías, sus sufrimientos, su muerte. ¿Por qué todas esas personas en Semana Santa, en el Via Crucis, escuchando acerca de todos los padecimientos de Cristo, por qué no les brilla? ¿Por qué no trae convicciones de pecado profundas? ¿Por qué no caen de rodillas genuinamente y continúan con una vida transformada? Porque no es respaldado por el Espíritu Santo. Porque no está el Espíritu Santo ahí revelándoles a Cristo. ¿Por qué personas en una alabanza donde cantamos de Jesús puede caer convicta de pecado? Porque el Espíritu Santo la convence. Él es quien se lo revela. El Espíritu nos convence de quién es Jesucristo y de toda la obra que Él hizo. Porque además, aquí mismo en Juan 16 nos dice que Él fue enviado a darle gloria a Jesucristo en todas las cosas. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos darle gloria a Jesucristo con nuestra vida, si somos guiados por el Espíritu. También nos enseña y nos ayuda a orar. Otra de las funciones y de las cosas importantes en la vida del cristiano es la vida de oración. Algunas personas dicen, es que me es difícil, es que yo no sé. No se preocupe. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 26. En Romanos 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, una de las cosas más importantes en nuestro crecimiento espiritual es la oración. Y entonces no hay manera de que nosotros pongamos excusas de que no sé, de que no puedo, de que no se me da, de que nunca lo he hecho. Cuando el Espíritu Santo fue enviado a ayudarnos a orar y a que nosotros sepamos orar. Entonces, otra de sus funciones es la de conocer y de que nosotros, Él nos conceda dones. El Espíritu Santo concede dones a los creyentes. ¿Y para qué son esos dones, esos regalos? Pues para que nosotros podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo, ¿no? Se lo dejo de tarea porque ya no me va a dar tiempo, pero aquí en 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 11, hay una lista, entre otras listas que hay, donde el apóstol Pablo enumera una relación de dones del Espíritu, regalos que el Espíritu da a los hijos de Dios para capacitarlos en el servicio en el cuerpo de Cristo. Si usted lo revisa, hay varias cosas en las que el Espíritu Santo capacita como regalo. Los dones son regalos. Y todos esos dones, tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu para que podamos ser sus embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificándolo, llevándole gloria
el Espíritu Santo también funciona como el que produce fruto en nuestras vidas. Es Él el que produce fruto en nuestras vidas. La Biblia nos enseña en la carta a los Gálatas capítulo 5 del verso 22 al verso 23 que Él comienza a obrar en nuestras vidas para cosechar fruto en ellas. Frutos como el amor, como el gozo, como la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cosas que nosotros sin Dios no podemos tener, no podemos generar. Inclusive que son contrarias a muchas cosas de las que nosotros hacíamos sin Dios. Tener amor, tener gozo, tener paz. Hago notar que estas cosas son cosas que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona. Usted no tiene que andar buscando cómo tener paz. Lo que usted tiene que hacer es preocuparse por cultivar esa relación con el Espíritu Santo que mora en usted, para que naturalmente el Espíritu produzca esos frutos que son de Él. Eso es lo que enseña Gálatas 5, esos frutos son de Él, no son de nosotros. Nosotros no los tenemos, Él los trae de parte de Dios, Él los pone dentro de nosotros y Él nos ayuda a que nosotros podamos dar estos tipos de fruto, como amor, como gozo en medio de las adversidades, como paz en medio de la dificultad, como paciencia en medio de esta cuarentena, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas no son obras de nuestra carne. Nuestra carne es incapaz de producir tal fruto, sino es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero terminar con unas aplicaciones de esto, de que el conocimiento, de que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su residencia en nuestras vidas, somos su morada, somos su templo. El conocimiento de que Él lleva a cabo todas estas funciones milagrosas, sobrenaturales, que Él mora con nosotros para siempre y que nunca nos dejará, que nunca nos va a desamparar, es causa de gozo, de paz, de consuelo. Gracias a Dios por este inmerecido don, por este precioso don, el don del Espíritu Santo. Entonces, a las personas que no han nacido de nuevo y que me están escuchando, a las personas que no han sido perdonadas, que no han sido salvas, escuche lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Él es el que hace la obra. Él es el que le puede ayudar a tener esa fe. Él es el que le puede ayudar a tener esa convicción de pecado que no ha tenido. Él es. Búsquelo, pídale. Él es el que nos ayuda a caminar la vida cristiana. Él es el que nos enseña los conceptos de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Él es el que nos capacita para vivir de tal manera. Él es. Y a nuestros hermanos, a la amada iglesia, yo quiero decirte, este es el don del Espíritu Santo. Estos son los ríos de agua viva. Esto es lo que prometió Jesús que brotaría de nosotros, el Espíritu Santo. Con todas estas bondades y bendiciones que te acabo yo de mencionar, hermanos, cultivemos una relación personal con Él. Busquémoslo, cuidémoslo, porque se contrista. Cuidémoslo. Caminemos con Él de la mano, conscientes de que vive en nosotros y está en nosotros, conscientes de que Él está en cada momento de nuestra vida, en cada momento de lo que nosotros hacemos. Él está aquí y fue enviado para ayudarnos, para bendecirnos. Busquémoslo, cultivemos una amistad con Él. Creámosle a Jesús. Él fue el que prometió y dijo que si creemos en Él, este Espíritu Santo nos daría esta vida plena. Creámosle a Jesús. Creamos que el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en nosotros. Creamos, busquémoslo. En este tiempo, más que nunca, busquemos la comunión con el Espíritu Santo. Y Él de manera natural producirá todos estos resultados, todos estos frutos, todas estas funciones, las hará en nuestra vida. Hay tantas cosas que podemos conocer de Él, que nos falta conocer de Él, que debemos conocer de Él. Hay tantas cosas que Él quiere hacer en nosotros, hermanos. Busquémoslo. Cuidémoslo. Desarrollemos y cuidemos nuestra relación con Él.
Si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha salvado, Él ya mora en nosotros. Él ya está en nosotros. Y Él quiere hacer toda esta obra preciosa, gloriosa. Él quiere llevarnos a glorificar a Jesús a través de nuestras vidas. Creamos en Él. Vamos a terminar con una oración. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Padre Santo, es tan glorioso, es tan alto, es esto que acabamos de hablar hoy. Es tan sublime, es tan importante, Señor, que se ha revelado en el corazón de las personas. De tal manera que yo te pido, Señor, que por encima de lo que yo acabo de decir, por encima de mis palabras, a través de tu bendito Espíritu Santo vengas a hacer la obra en el corazón de los que me oyeron. Señor, despierta a los que están dormidos. Espiritualmente me refiero, Señor. Despierta a aquellos que no te perciben, que oyendo no oyen y mirando no ven. Despiértalos, Señor. Por tu Espíritu Santo, hazlos entender y mirar las cosas eternas, las cosas espirituales. Ayúdalos a creer, Señor. Ayúdalos a entender su culpabilidad a través de la convicción de pecado. Ayúdalos, Señor, y después ayúdales a entender la obra gloriosa y preciosa que tú haces en cada creyente. Ayúdanos a nosotros a entender lo que quieres hacer en nosotros, Señor, porque quizás hemos desperdiciado mucho tiempo, porque quizás hemos desperdiciado mucho de lo que tu Espíritu quiere hacer en nosotros, y que ya estaría haciendo en nosotros si no fuéramos tan incrédulos, si no fuéramos tan pasivos. Señor, ayúdanos. Tú prometiste que de nuestro interior brotarían estos ríos de agua viva, esta plenitud, Padre, que pueda ser así para gloria tuya. Padre, en ese pasaje de Ezequiel donde tú dices que pondrías tu Espíritu Santo en nosotros, versículos anteriores dice que lo harías solamente por tu gran nombre. Señor, por tu gran nombre ven y haz esta obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has enviado. Gracias por cada persona que nos escuchó. Gracias por cada persona que se conectó. Gracias por cada persona a la que llegará este mensaje, Señor. Respáldalo con tu Espíritu Santo y que produzca aquella obra para la cual tú lo enviaste. Amén, Señor. Te pido bendigas y guardes a mis hermanos, en donde quiera que se encuentren. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y que su Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Si usted no ha sido salva todavía, salvo, Dios quiere. Dios ya envió al Espíritu Santo para convencerlo de sus pecados. Ya envió a su Espíritu Santo para ayudarlo a caminar la vida cristiana. Hermanos, Él ha hecho morar su Espíritu dentro de nosotros. Cuidemos y cultivemos esa relación. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, con el favor de Dios. Tengan muy bendecido día. Hasta luego.